pero muy buenas tardes. Te doy la bienvenida en esta tarde. Agradecida al Señor por poder reencontrarnos a través de nuestras páginas, a través de las redes sociales, deseando que seas bendecido en este día, tu familia también lo sea. Y alentándote a que puedas seguir adelante, no bajar los brazos, no importa la circunstancia que estés atravesando. Quizás sea difícil, sin duda que sí, muchas veces pareciera que las oraciones no traspasan el techo, pareciera que el Señor no nos escucha por lo que estamos viviendo, pero déjame decirte que el Señor está a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para sostenerte, para que en aquello que si ha sido permitido, en lo cual estás atravesando por Él te va a dar la salida. Y aún Él va a sostenerte de tu mano y te va a guiar. Así que lo importante es que si estás atravesando un proceso, no es propiamente el proceso, sino cómo entramos y cómo salimos de él. Del proceso debemos salir transformados por el poder de Dios. Así Él va cambiando y transformando nuestras vidas. Así que te aliento a que no bajes los brazos, que puedas continuar. A pesar de lo que estés viviendo, el Señor te va a estar ayudando, fortaleciendo, que busques su rostro, que te fortalezcas en el poder de sus fuerzas. Así que bueno, en esta tarde yo quería compartir una expresión en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Meditaba sobre que muchas ocasiones nos embarcamos en determinadas, por así decir, alianzas, tomamos decisiones, nos ponemos de acuerdo con otras personas en hacer algo, en montar una empresa, no propiamente una empresa física, sino en un emprendimiento. Y lo hacemos muchas veces sin consultar a Dios, porque simplemente nos solidarizamos, porque simplemente queremos ayudar, cuáles sean los motivos, de manera desinteresada. Pero lo cierto es que hay circunstancias que a nosotros no nos convienen y realmente debemos de buscar la guía de Dios en ello. No mandarnos y luego preguntar como solemos hacer. Pero, y aún si fuera el caso, que es lo que quería comentar en esta tarde y compartir, qué bueno es que nos demos cuenta y que busquemos el rostro del Señor, que busquemos su guía para que Él reencamine nuestros pasos y podamos salir de eso en lo cual nos hemos metido con un paso firme y victoriosos también, porque Dios también trastorna todas las cosas, pero cuando nos arrepentimos, cuando volvemos a nuestro corazón a Él y le buscamos y le decimos, Señor, ayúdame, me equivoqué. Recién decía, hay muchas circunstancias que vienen a nuestras vidas, desiertos permitidos por Dios, en los cuales Él nos moldea. Pero hay otro tipo de desiertos que solito nos metemos, hay circunstancias que solito nos metemos y que después no sabemos cómo salir. Y ahí es donde clamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué lo otro? Pero resulta ser de que Dios nunca nos envió a ese lugar. Fue una decisión meramente nuestra y en la cual ni siquiera le consultamos en muchas ocasiones. Pero aún así puedo ver el amor de nuestro Señor, que tiene cuidado de sus hijos y nunca, nunca abandona a sus hijos. Así que este es el caso aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 3. Hago una breve introducción. Joram sube al trono luego de la muerte de Acab. Entonces comienza a reinar en el reino en Israel. Uno puede llegar a decir, como fueron sus padres, él también pertenecía a Israel propiamente, conocía de Dios y buscó, muchas veces uno puede llegar a pensar, buscó el cambiar la circunstancia, no hacer lo mismo que sus padres, volver su corazón a Dios. Pero lo cierto es que la Escritura nos dice claramente aquí en el verso 3, que dice que él se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar también al pueblo, hizo pecar a Israel. Por lo tanto, él, digamos que continuó con lo que sus antecesores, dándole la espalda a Dios, adorando ídolos y llevando al pueblo a pecar contra Dios. O sea que no hubo un cambio en el rey de Israel. Joram seguía el mismo camino. Pero en su ascensión al trono se encuentra con un problema.
que muerto Acab, los moabitas se rebelaron contra Israel. Es entonces que el rey Joram dice que pasó revista a todo Israel y luego envía a decir a Josafat de Judá, al rey Josafat, que sabemos que era un hombre temeroso, que amaba a Dios, lo invita a que pueda formar una alianza con él para ir en contra de los de Moab. Y en ese momento, Josafat responde: iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Entonces Josafat le dice, presta solidariamente todo su apoyo, toda su ayuda, todo su ejército. Ahí es donde yo decimos, hay cosas que realmente consultamos a Dios o nos mandamos solitos. Bueno, lo cierto es que Josafat se unió a esta empresa de ir contra los de Moab y también se unió el rey de Edom. Estos tres reyes fueron en contra de los de Moab para apagar, por así decir, esa rebelión. En contra, que en realidad era de Israel. Ahora bien, ¿por dónde se fueron? Se fueron por medio del desierto, camino del desierto de Edom. Dice que allí se metieron, iban con los ejércitos, con sus bestias, y en un momento dice que estaban rodeando el ejército y anduvieron allí por 7 días, pero les faltó el agua, dice, para el ejército y para sus bestias. Sabemos lo que es el desierto, el sol abrasador, el calor, que todo esto es lo que va debilitando. Sabemos lo necesario del agua. No había agua, en el desierto no había agua. Por lo tanto, iban a morir, iban a perecer. Si Dios no ponía su mano en medio de todo esto, iban a perecer. Entonces, por eso hago esta aclaración, que comencé hablando de un desierto y ahora estoy hablando de otro desierto. El desierto donde Dios permite nuestras vidas para saber qué es lo que hay en nuestros corazones. Él sí lo sabe, pero nosotros somos lo que no sabemos muchas veces que hay dentro nuestro. Y en realidad es para que podamos entregárselo al Señor y que Él pueda transformar nuestras vidas, que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Y después está esto donde ellos se han metido para salir a luchar contra otro ejército, un desierto donde les faltaba agua, un desierto donde iban a perecer de seguir así. Luego dice que Joram, recordemos que apartado de Dios, dándole la espalda a Dios, este rey de Israel, dijo, como que se dio cuenta y reaccionó. Y su reflexión a toda esta situación fue no buscar el rostro de Dios, sino que dijo, entonces Jehová dice que ha juntado estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. O sea que él se tomó, primero que él se embarcó solito en esta empresa, junto a invitó a otros reyes, y luego en medio del desierto ya totalmente quizás desahuciado, totalmente derrotado se sentía, al ver que no encontraba una salida, en vez de buscar a Dios, lo único que dijo fue echarle justamente la culpa y decir que Él nos va a entregar en manos de los moabitas. Pero también allí estaba Josafat, en contraposición, el rey de Judá, que su reflexión fue una totalmente diferente. Dijo, ¿no hay profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Entonces, él hizo otra reflexión. Él se dio cuenta, quizás en ese momento, que realmente ya sabían que las cosas no estaban bien, que si Dios no hacía algo, perecerían allí en medio del desierto, en medio de ese lugar. Entonces, pero fue su reflexión, no hay un profeta de Jehová. Buscó el volver su corazón a Dios, él buscó el consejo de Dios, dice, para que consultemos a Jehová a través de él. Entonces allí alguien dijo, un siervo dijo que estaba Eliseo. Fueron, dice que descendieron los 3 reyes allí a buscar a Eliseo. Y cuando Eliseo los ve, no fue muy bien recibido porque Eliseo sabía de lo que hacía Joram y de lo que hicieron sus antecesores. Entonces dice que le pregunta, ¿qué tengo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, dice, porque ellos, recuerden, que se volcaban a ídolos y no buscaban a Dios. Entonces por eso les dice, así ve a los profetas de ellos. A los profetas ellos adoraban a Baal. Entonces les dice,
El rey de Israel le respondió, no, porque Jehová, dice, reunió estos 3 reyes. Hace una afirmación. No, venimos a ti porque fue Dios el que nos juntó. Dice, pero no solamente para tener algo bueno, sino en contra de Dios. Dice, ha reunido estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea que él ya dio por sentado que esta fue la obra de Dios y que sus dioses no tenían nada que ver en esto, sino que Dios los había juntado para que perezcan. Entonces Eliseo le dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Imagínese la situación para Eliseo, quizás lo que corría por su interior. Dice que si no tuviese respeto por el rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Entonces, ahí marca su posición, le dice, porque si no estuviese Josafat en este lugar, si no tuviese respeto por el rostro de Josafat, quien amaba a Dios, entonces ni siquiera le recibiría, no te viera a ti, ni te viera, le dice, no te miraría, ni te viera, no le hubiera recibido. Entonces, podemos ver también esa posición de uno y el otro persiste, el rey de Israel persiste en que Dios quería destruirlos. Persiste en que sus dioses eran inocentes. Pero qué bueno es Dios, que Él tiene cuidado de sus hijos y que cuando ve corazones como el de Josafat, que quizás se dio cuenta que se había equivocado, quizás no lo dice, uno ve a través del relato, por eso busca el consejo de Dios por parte del profeta, de parte que venga a través del profeta. Entonces en ese momento también es donde dice, traedme un tañedor, dice, y mientras el tañedor estaba tocando, dice que la música, ¿no? La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y ahí Dios habló al corazón del profeta y le dijo qué es lo que tenía que declararles a ellos para que hiciesen. Entonces, quien dijo así ha dicho Jehová, dice, haced entre el valle muchos estanques. Primero, uno puede llegar a decir, en ese momento difícil, donde teníamos uno de los reyes, del de Edom no dice nada la escritura, pero sí dice la posición del de Israel y podemos ver tan claramente también la posición de Josafat. Uno totalmente soberbio y el otro con un corazón dispuesto a buscar la guía de Dios, que era Josafat. Y Dios lo primero que les dice es que hagan muchos estanques, sí, en el valle. Recordemos que estaban cansados, estaban agobiados por el calor, no tenían agua y lo que Dios les está ordenando es que trabajen. Muy bien, muchachos, vayan y hagan estanques en medio del valle. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser si Dios puede hacer las cosas de diferentes maneras? ¿Por qué nos manda a trabajar si está viendo que estamos cansados? Y yo calculo que el rey seguiría, no habría cambiado de posición, ¿no? Mientras oía todo esto. Pero el rey de Israel, me refiero, Joram. Entonces dice, encima, no hagan un par de estanques, hagan muchos estanques. Entonces debían de poner manos a la obra y ponerse a trabajar. La cuestión es que dice en el versículo 17, porque Jehová ha dicho así. Dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Lo cierto es que el ser humano siempre tiende a lo natural, a creer viendo lo que es natural, pero tenemos un Dios que obra de maneras misteriosas. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo tiene que obrar, no le podemos torcer el brazo a Dios. Y él estaba diciendo, no van a haber lluvia, así que no esperen ninguna lluviecita, no esperen ninguna tormenta, porque el agua no va a venir de esa manera. Dios se glorifica en cada una de las circunstancias. Y aún, hermanos, si muchas veces nos equivocamos o si muchas veces pecamos contra Dios, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos acercamos a Él es fiel y justo para perdonarnos de toda perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, muchas veces si nos equivocamos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y vamos a hallar el oportuno socorro.
Así que no hay impedimento, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, no hay nada que nos pueda separar ni permitirnos acercarnos a Él. Solamente nosotros, solamente nuestro orgullo, solamente nuestra decisión puede separarnos del amor de Dios, o separarnos de Dios, o del acercarnos a Dios, porque Dios siempre está dispuesto a ayudar a cada uno de nosotros y a cada uno de los que a Él le buscan, ¿verdad? Dice que Él va a ser hallado de aquellos que le buscan. Así que el Señor nos ayuda a tener un corazón humilde, un corazón sincero para poder acercarnos a la presencia de Dios. Un corazón dispuesto a creerle a Él. Lo cierto es que en primer lugar debían de trabajar. No tenían que esperar algo natural, porque Dios obra de manera misteriosa y obra como Él quiere, no como vos y yo le querramos plantear, no como vos y yo le querramos decir, mirá, Señor, a mí me parece que si primero harías esto, después harías lo otro. Muchas veces en nuestra tendencia de querer solucionar las cosas, también le queremos decir a Dios cómo obrar. Lo cierto es que Él nos sorprende de mil maneras. Él es maravilloso, ¿no? Y podamos dejarnos sorprender por el Señor en su multiforme manera de obrar. La cuestión es que Dios dio palabra a través de Eliseo y les dijo, van a tener agua, pero ellos tenían que trabajar haciendo muchos estanques primeramente. Entonces dice, y esto es cosa ligera, añade, a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en nuestras manos. Entonces, no solamente que les iba a dar agua, sino que Él les iba a dar más de lo que ellos le pidieron, sino que dice, también los enemigos van a caer en manos de ustedes, Dios los va a entregar. Pero había una sola cosa que hacer, obedecer. El pueblo, para salir de esa circunstancia, esos 3 reyes con todos sus ejércitos, para poder salir de esa circunstancia en la cual se habían metido, era obedecer la voz de Dios, lo que Dios había mandado. Dios había dado la palabra y Él estaba dispuesto a obrar a favor de sus hijos, a favor de todos ellos, no solamente de aquellos que le buscaban, sino que iba a obrar a favor inclusive del rey de Israel, que le había dado la espalda a Dios. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Él envió a su Hijo a morir por toda la humanidad, pero ciertamente la salvación es para aquellos que creen. Entonces, qué importante es acercarnos con un corazón sincero y un corazón que le crea, confiado en Dios, confiando en sus promesas y en que lo que Él dijo lo va a hacer. Él no cambia, nosotros sí, pero Él no cambia y Él no falla. Nosotros somos los que fallamos y que Dios nos ayude a no fallar, ¿no? Justamente, que Dios nos ayude. Pero dice que en ese momento también les dice que van a destruir, les da la orden de que destruyan absolutamente todo lo del enemigo, aún todo lo que sea fértil, todo absolutamente debían de destruirlo. Entonces dice que aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio muy temprano, allí dice que vieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¡Qué maravilloso! O sea, todos esas personas que estaban allí en la misma situación aún pudieron ver la mano de Dios con poder que les trajo agua y no sabían de dónde. Dios dijo, no va a haber lluvia, no va a haber un viento, yo voy a hacer como yo quiera. Qué tremendo que es esto, porque aún, vuelvo a reiterar esto, que es importante, cuando nos equivocamos y aun cuando como que nos mandamos a hacer cosas que nos parecen bien, que quizás sea buena la intención, pero que finalmente no nos convienen, esas alianzas, por eso hablaba de las alianzas, esas alianzas como la que hizo Josafat aquí, que bueno es que él tuvo eso de buscar el rostro de Dios, de buscar el consejo de parte de Dios, porque ya estaba, la situación ya estaba, y una vez que nosotros nos metemos en determinadas situaciones, ya está. No podemos volver atrás, no las podemos revertir, no podemos volver el tiempo atrás. Y ahora tenemos que transitarlo. Y yo creo que la mejor manera de poder transitarla, esas consecuencias, porque hay consecuencias en cada decisión que nosotros tomamos,
esas consecuencias que existen es mejor tomarlas transitarlas, tomados de la mano del Señor. Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a guiar. Por eso digo, no es lo mismo que nos metamos nosotros en el desierto por pleno gusto, por mandarnos solitos a hacer algo que el Señor no nos dijo, que cuando el Señor nos mete, por así decir, al desierto, cuando atravesamos esos desiertos, esos sequedales, mientras que estamos siendo procesados. Pero qué bueno que si nos equivocamos, clamemos a nuestro Señor. Él está dispuesto a ayudarte y a ayudarme, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Entonces yo podía ver acá, ¿no?, en primera instancia que ellos lo que debían de hacer, a pesar del cansancio, a pesar de lo que tenían, ese acto de fe. Y mire lo que dice en el libro de Santiago, el capítulo 2, verso 21, ¿no?, cuando dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Y luego dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sabemos que no somos salvos por obras, pero también sabemos que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar activa. O sea, yo le tengo que creer a Dios. Sabemos que la fe no es algo que yo estoy viendo, eso de manera tangible o algo natural. Justamente yo le creo a Dios cuando no lo estoy viendo de manera natural. Yo creo que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él me lo prometió, Él me lo va a dar. Entonces, acá lo que Dios le pide primeramente al pueblo es que le crean y que le obedezcan. Dice, hagan estanques. Entonces, allí ellos, para poder obtener inclusive la victoria, tuvieron que actuar con las muchas o pocas fuerzas que tuvieran, con faltos de agua, debilitados, tenían que hacer muchos estanques, tuvieron que poner su fe en marcha, su fe en acción. Y luego de lo demás Dios se encargaría. No es que Dios nos condiciona, pero Dios se place de la obediencia de sus hijos. Entonces, cuando tú y yo nos movamos en obediencia, no es que vamos a perseguir las bendiciones van a venir sobre nuestras vidas. Entonces, no solamente eso les iba a dar Dios, no solamente les iba a dar agua Dios, como decía, ¿no? Miren lo que dice en el libro el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice que Dios hace las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Ese mismo poder de Dios que actúa en nosotros, Él te va a dar más de lo que puedas o de lo que tú y yo podamos pedirle. Pero es necesario que le creamos, que creamos en su palabra, que pongamos nuestra fe en acción. No nos sirve tener fe, una fe que está muerta. Nuestra esperanza es viva. Entonces, nuestra fe tiene que ser viva. Nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, con fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que creer que existe, que hay un Dios, porque si no, ¿cómo nos podemos acercar a Él? Entonces podemos ver, no voy a leer el resto el final del capítulo, pero dice que ese mismo río de aguas que ellos veían, por los cuales ellos sabían que venía de parte de Dios la bendición de esa agua, esa misma agua que ellos veían a través de Edom, dice, camino de Edom, dice que vieron también los moabitas. Pero ¿sabe cómo la vieron ellos? Ellos vieron como que eso fue un río de sangre. Entonces pensaron ellos, se imaginaron que como los tres reyes, dicen, estos no se llevan bien, se pelearon, se destruyeron y esa es la sangre que está corriendo, porque dice que el reflejo que ellos veían era como de sangre. Entonces dice, ellos pensaron, vayamos por el botín. Resulta que cuando llegaron al campamento se toparon con todo el ejército y ahí es donde ellos fueron perseguidos y fueron derrotados. Lo cierto es que lo que Dios prometió, Él también lo cumplió. Pero quería compartir esto en esta tarde, justamente. Hay circunstancias donde muchas veces nos vamos a equivocar. Hay circunstancias donde nos metemos en situaciones que no sabemos cómo salir. Pero déjame decirte que tenemos que tomar la actitud que tomó Josafat. Buscar el consejo de Dios. Buscar, como dice, él decía, vamos a buscar el profeta. No es que vamos a salir corriendo a buscar un profeta. Hermanos, hoy tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y Él nos va a guiar. Así que
está bien la palabra profética, pero no es el tiempo, me refiero, como en ese momento. Tenemos acceso al trono de la gracia, como estaba diciendo recién. Entonces podemos hablar directamente con nuestro Señor y buscar su consejo. Así que yo quiero alentarte que aun si nos equivocamos, si te has equivocado o nos equivocamos, fiel es Dios, que si nos acercamos a Él con un corazón dispuesto y arrepentido, Él nos va a ayudar a poder salir de esa situación y a poder transitarla. Y aun cuando salgamos, que sea en victoria. Así que simplemente esto quiero dejarte y orar al Señor. Amado, gracias te doy por tu palabra, gracias por este momento. Ruego bendigas cada una de las vidas, Señor. Tu Espíritu Santo siga obrando en cada corazón. Señor amado, de esto que hemos estado compartiendo en este momento. Dios mío, perdona si muchas veces nos equivocamos y no tomamos consejo de ti, sino que hacemos cosas, Señor amado, por nuestra cuenta. O sea, tomamos decisiones por nuestra cuenta, Señor amado, que quizás no te agradan, Dios. Pero te ruego que tú, Señor amado, seas ayudándonos a poder estar afianzados en tu palabra, Señor, a tener toda la sabiduría, buscar la sabiduría que proviene de lo alto, Señor amado. Y sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero muchas veces estamos tan distraídos, Señor, que no entendemos o no sabemos qué hacer. Te ruego, Dios mío, que tú, Señor, nos enseñes y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a aprender, Señor amado, y aún a recibir tus directivas, porque tú eres fiel. Señor amado, te doy gracias por todas las cosas. Ruego bendigas a tu pueblo y a cada una de las vidas, Señor. Tú les fortalezcas y tú les ayudes en cada situación. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú alientes cada corazón en esta tarde. Y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y bueno, nos estaremos reencontrando prontamente. Que tengas una hermosa semana. Dios te bendiga.